Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Ahí en San Juan. San Juan 1:1. Me lo indican con un amén. Gloria a Cristo Jesús. Voy a pedirles a ver si nos podemos venir para acá. Gloria a Dios, para estar todos juntos aquí. ¿Ya lo tienen? San Juan 1:1. Dice la palabra, póngase de pie y vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, oremos. Padre, delante de tu divina presencia estamos pidiéndote una vez más que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, y permite, Dios mío, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Les voy a pedir para que vayan a sus departamentos los maestros y los alumnos, para que vayan acomodándose de una vez. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, ahí en estos estudios, gloria a Dios, si se fijan, hermanos, lo ven, va a decir usted: oiga, ¿y esto qué viene siendo? ¿Por qué la hoja está muy chiquita? Bueno, déjenme digo por qué. Estos, hermanos, vienen siendo los estudios que yo hago. Los tengo numerados del 1 en adelante. Pero si usted nota, esto es un bosquejo, ¿verdad que sí? Este es un bosquejo. Yo cuando estoy enseñando o estoy predicando, o yo lo pongo nada más así en mi Biblia, aquí, gloria a Dios. Y ahí tengo material, tengo mucho material, hermanos, gloria a Dios, para estar llevando a cabo esto. Y aquí tengo ya todo apuntado, las citas bíblicas, gloria a Dios, que voy a estar usando para estar enseñando, para estar predicando. Y esto, hermanos, pues algunos escriben, lo hacen en un cuaderno, lo están apuntando en un cuaderno y después suben al púlpito con el cuaderno y hacen sus apuntes. Yo solamente, hermano, gloria a Dios, apunto las citas, gloria a Dios, y lo que enseña o lo que dice la cita. Este viene siendo un bosquejo para llevar a cabo, hermano, gloria a Dios, una predicación o un estudio. Esta es parte de lo que es la llamada homilética. Amén. Y en esta preciosa tarde, gloria a Dios, vamos a ver, hermanos, el estudio que se titula, ¿alguien me puede decir? Divinidad de Cristo Jesús. ¿Alguien de ustedes me puede decir, gloria a Dios, alguien de ustedes me puede decir qué es divinidad de Cristo Jesús? ¿De qué es lo que vamos a estar tratando? ¿Qué conlleva, qué quiere decir esta palabra al decir divinidad de Cristo Jesús? ¿Alguien me lo puede decir? Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca, hermanos, de que si Cristo es Dios o no es Dios. Vamos a ver, hermanos, si en verdad Jesucristo es divino o no es divino. Porque muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que Jesucristo no es Dios. Ellos enseñan
que Jesucristo es un Dios, pero con D minúscula. Ellos, hermanos, no creen tampoco, los testigos de Jehová, no creen acerca de lo que es, hermano, gloria al Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. Para ellos, hermanos, solamente en la divinidad existe una personalidad. Y los testigos de Jehová le llaman al Dios que ellos, hermanos, adoran, le llaman Jehová de los ejércitos. Por una parte está bien, pero al degradar la personalidad de Cristo Jesús como divino o como Dios, entonces le estamos restando y degradando la divinidad que Cristo Jesús tiene, hermanos. Amén. Jesucristo es 100%, gloria a Dios, 100% hombre y 100% Dios. Grábenselo siempre esto, porque todo aquel, hermanos, que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, todo aquel que confiesa que Jesucristo no es Dios, todo aquel que está enseñando, hermanos, que Jesucristo es una criatura hecha por Dios, entonces, hermanos, trae una doctrina llamada, hermanos, la doctrina del anticristo. Amén. ¿Vamos bien? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Ahora, es muy importante tener escuela, hermanos. Tener escuela, les voy a decir por qué. Porque en la escuela bíblica, hermanos, la iglesia está formando una columna vertebral. Es como el cuerpo, hermanos, si no tiene una columna vertebral, ¿sabe qué es lo que pasa? Empieza a desmoronarse. El cuerpo, hermanos, empieza, hermanos, a debilitarse. Y la escuela bíblica siempre ha sido y siempre será, hermanos, lo que es la columna vertebral. Amén. No radica, hermanos, el crecimiento o el conocimiento en estar viniendo y estar escuchando servicios evangelísticos, estar escuchando profecías, estar escuchando y mirar, hermanos, lo que son los dones en acción, sino lo importante, amado hermano, es también, hermanos, mirar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, allí, hermanos, norma los dones del Espíritu Santo. La palabra de Dios norma, hermanos, a un profeta. La palabra de Dios tiene una normatividad, hermanos, que nos enseña cómo deben actuar los dones, cómo deben actuar los maestros, cómo debe ser un pastor. Todo hay una enseñanza, hermanos, gloria a Dios, completamente, hermano, radical, para poder nosotros aprender todo, hermanos, lo que encierra las doctrinas, los ministerios, las acciones, todo, hermanos, lo concerniente a la iglesia está, hermanos, normado bajo la palabra de Dios. Dios no puede hacer otra cosa, está también, hermanos, ligado a su palabra. La profecía, hermanos, tiene nada más un principio y un final. No hay, hermanos, profecías privadas, no hay interpretaciones privadas, sino solamente lo que está escrito. La palabra de Dios está completamente, hermanos, completa. No necesitamos, hermanos, otra escritura, como dicen los mormones, que para poder entender la Biblia necesitamos al libro mormón, que para poder necesitar y estudiar y comprender la Biblia necesitamos el Corán, que para poder entender la Biblia necesitamos, hermanos, otros escritos orientales y occidentales. No, estamos completos en la palabra de Dios.
Por eso, hermanos, los libros que se añadieron a la palabra de Dios, escúchenme muy bien, los libros que fueron añadidos se llaman apócrifos. Quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios los rechaza. Y todos, hermanos, esos libros que están queriéndolos anexar a la palabra de Dios, como el libro Mormón, como la perla de gran precio, y, hermanos, otras doctrinas y convenios, si chocan con la palabra de Dios, entonces vienen siendo inspiraciones o vienen siendo escritos completamente apócrifos. ¿Sabían? Ahora, fíjense cómo enseñan los testigos de Jehová. Por eso vamos a mirar acerca de la divinidad de Cristo Jesús. Miren cómo enseñan los testigos de Jehová. En San Juan 1:1, ellos, hermanos, tuercen la palabra de Dios. En lugar de meter una exégesis, que es la interpretación correcta, meten una eisegesis, o sea, torcer la palabra de Dios. Por eso ellos ponen así, dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, pero con D minúscula. Y aquí, hermanos, en esta versión Reina Valera 1960, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos, hermanos, que aquí encierra, hermanos, una divinidad. Nos dice, hermanos, que ese verbo, hermanos, es divino. Pero en el principio ¿de qué? En el principio, hermanos, de todas las cosas. Pueden ser, hermanos, las cosas espirituales, pueden ser las cosas materiales, puede ser un periodo, hermanos, de miles de años, millones de años, no sabemos. Solamente nos dice que en el principio era, ya estaba, ya existía, ¿quién? El Verbo. Y ese Verbo, hermanos, nos enseña la Escritura que ese Verbo se llama Jesucristo. Amén. Por eso volvemos a leer allí en San Juan 1:1. En el principio era Jesucristo, o el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. En el principio era, existía, estaba el Verbo. Y ese Verbo, ¿con quién estaba? ¿Con quién? Con Dios. Ese Verbo, llamado palabra, ese verbo en griego llamado logos, ese verbo, hermanos, es una persona. Es Jesucristo, que en el principio ya estaba, ya existía, ya estaba acompañando a Dios. ¿Y a cuál Dios estaba acompañando, o estaba con cuál Dios? Estaba, hermanos, con el Padre Celestial. Amén. Jesucristo ya estaba con Dios. Por eso dice nuevamente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios, parte de la divinidad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, hermanos, en toda la palabra, que ese verbo es digno de las cualidades que solamente, hermanos, al Padre Celestial se le deben llevar a cabo. Por ejemplo, dice la Escritura que solamente a Dios se le debe de adorar, y Jesucristo recibe adoración. El Nuevo Testamento
nos enseña también, hermanos, que Jesucristo es Dios. El Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña que Él es, hermanos, el principio de todas las cosas. No es el principio de la creación, que sea el primero en ser creado, sino el principio de todas las cosas, la base, la plataforma. Él es el principio. Atrás nunca ha existido nada de Él. Adelante, todas las cosas son en segundo lugar, porque Él es el primero. Él es el primero. Nunca tuvo ningún principio. Cristo nunca tuvo ningún principio y nunca tendrá un final. Y eso determina a Jesucristo como, hermanos, divino, como Dios mismo. No es que Jehová de los ejércitos lo haya hecho o lo haya formado como una criatura angelical y le haya dado poderes casi coiguales a Dios, no. Jesucristo, hermanos, es indestructible. Jesucristo, hermanos, nunca tuvo ningún principio. Él es el principio. Jesucristo nunca tendrá un final. Él, hermanos, es el alfa, la primera letra griega, y el omega. Quiere decir, hermanos, que en Él se encierra, hermanos, todo lo que es tiempo, espacio, distancia y todas tantas cosas. Por eso en el principio era. Quiero que note usted, hermano, gloria a Dios, note algo allí muy importante, ¿sí? Fíjese nada más, quiero que note, en el principio era. ¿Dónde ve otra vez la palabra era? Mire, en el principio era el verbo. Ya vimos una vez la palabra era. Y el verbo, ya, ¿cuántas veces van ya? La palabra era, 2 veces. Era con Dios. Y el verbo, otra vez, la palabra era. Y en el verso 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era. ¿Se fija cuántas eras vemos? 1, 2, 3, 4. Esto, hermanos, encierra, hermanos, algo muy importante, que Él, hermanos, siempre es, siempre era y siempre será. Por eso, hermanos, ahí en Juan 1:1, en su hojita, vemos que el verbo era Dios. El verbo era Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Que dice que en el principio, este era, verso 2, Juan 1:2, dice este. Estamos hablando del verbo, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando, como dice la Biblia, llamado también Hijo de Dios. Este era en el principio de todas las cosas. Este era en el principio, ¿con quién? Fíjense, ahí vemos en el verso 2 otra palabra, era. ¿Se fija? Ahí, hermanos, en estas palabras era, ahí, hermanos, puedes sacar un estudio muy profundo. Amén. Este era en el principio con Dios. Pero ¿qué nos dice Juan 17, verso 5? Quiero que lo vea, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Juan 17, 5. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Mire cómo dice la Escritura. Dice de la siguiente manera, gloria a Dios. Dice así:
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, ¿con quién? Contigo. Antes, ¿dónde estaba Jesucristo? Y que nos dice Juan 1:1, que estaba con el Padre, que era con el Padre. Y decía Jesús, el Padre y yo, ¿cuántas personas son? El Padre y yo, ¿cuántas personas son? Dos. El Padre y yo, uno somos. Ahí cambió la palabra, porque el Padre y yo, por lógica, serían dos, pero el Padre y yo somos el mismo Dios, uno solo. La palabra es Ejad. La palabra hebrea es Ejad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y la palabra es Ejad. Allí donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la palabra también es Ejad. Ahí, hermanos, en primera de Juan 5:7 dice, tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. La palabra también es Ejad. Elohim, hermanos, también es la palabra Ejad, quiere decir, hermano, gloria a Dios, pluralidad de personas. Eso, hermano, gloria a Dios, concierne a lo que es la doctrina de lo que es la Trinidad. ¿Cuántas personas o personalidades, cuántas partes somos nosotros? ¿Mande? Somos tres partes nosotros, usted no sabía, pero no somos tres Elías, no somos tres Bertas, no somos tres Alejandras, no somos tres Migueles, somos espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo entendemos cuando morimos. Cuando morimos, ¿a dónde se va nuestro cuerpo carnal? Porque polvo es y al polvo retornará. ¿Verdad que sí? Polvo es y al polvo retornará. Muy bien. ¿Y el espíritu a dónde vuelve? Vuelve a Dios, a quien lo dio. Es el hálito de vida, es el soplo de vida. Es, hermanos, el aire divino de Dios en nosotros. Es, hermano, gloria a Dios, la palabra es Neuma. Y, hermanos, en hebreo es Ruach. Hermanos, en griego es Neuma, que quiere decir espíritu. Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Entonces, ¿por qué dijo Dios? Hagamos al hombre, hagamos. ¿Por qué no dice él, haré? Porque la palabra, hermanos, es Ahad, Ejad, que quiere decir, hermanos, pluralidad de personas que están involucrándose allí. Eso es muy fácil de entender. Cuando Jesucristo dijo así, y yo rogaré al Padre, Jesucristo estaba orando y estaba diciendo, y yo rogaré, ¿a quién? ¿A él mismo o al Padre? Yo rogaré al Padre para que les mande otro consolador. ¿Y quién era el que iba a venir? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, yo, tú, él. Yo rogaré al Padre, yo, tú, y para que nos envíe a él consolador. Entonces vemos ahí la palabra es Ejad también, y vemos una pluralidad, hermano, de personas.
Son tres personas, no es una persona, hermanos, como lo enseña una doctrina llamada unicitaria, que ha estado, hermanos, intentando por todos los medios de desacreditar, hermanos, desacreditar la palabra de Dios, y piensan ellos que nosotros creemos en tres dioses. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, nos enseña no en tres dioses, sino en tres personas. Una sola divinidad hay. Un solo Dios hay y existe, pero ese Dios es un Dios trino, es un Dios tripartito, igual que nosotros. Somos seres tripartitos, somos carne, somos alma y somos espíritu. El cuerpo físico, hermano, se muere y va al polvo. Inmediatamente el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, y el alma se va, hermanos. Si es bueno, se va a la presencia de Dios, pero si es malo, se va, hermanos, al infierno. Entonces vemos, amado hermano, gloria a Dios, que el Señor Jesucristo, hermanos, es un ser completamente divino. El Señor Jesucristo, hermanos, es Dios, y nadie, hermanos, nadie, escúcheme muy bien, nadie va a decir que Jesucristo es un ángel creado. Nadie va a decir, hermanos, que Jesucristo es, hermanos, una creación de Dios. No, Él es el creador. Jesucristo, hermanos, es el creador. El Padre no es más que el Hijo. El Hijo no es más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más, hermanos, que el Padre Celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. Es un mismo Dios. No son tres dioses. Por eso dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y ese Verbo era Dios. Y el verso 2 nos dice: este era en el principio con Dios, estaba con Dios. Y hermanos, cotejamos esa cita con Juan 17:15 y vimos que estaban platicando, el Señor Jesucristo estaba platicando con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, vemos, amado hermano, gloria a Dios, que la divinidad de Jesucristo es muy importante en lo que es doctrina. Amén. Ahora, quiero que vean, hermanos, el verso 2, por favor, y dice: este Verbo era en el principio, estaba en el principio con Dios. Ese Verbo salió, hermanos, de la divinidad. Ese Verbo, Dios, hermanos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él nos dice, hermanos, Filipenses, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, se despojó, hermanos, de lo que es realmente Él. Se despojó Él mismo, soltó, hermanos, por un momento, soltó, hermanos, todo lo que es, hermanos, gloria a Dios, su divinidad, y, hermanos, tomó forma humana, se hizo humano, pero no apareció, hermanos, no apareció así en forma de teofanía, sino que se encarnó
se encarnó, ¿dónde? ¿Dónde se encarnó? En el vientre ¿de quién? De María. Por eso tomó forma humana. Jesucristo nunca ha reencarnado. ¿Me está escuchando? Reencarnación quiere decir, hermanos, que va brincando de carne en carne. No. Jesucristo, hermanos, encarnó, habitó carne humana, siendo Dios mismo, encarnó en, hermanos, en el vientre de María. Por eso el santo ser que nacerá, dijo el ángel, será llamado Hijo de Dios. Allí, hermanos, toma la figura, o toma, hermanos, gloria a Dios, el lugar de un hijo, para poder, hermanos, tener las dos características de lo que es, hermanos, Cristo Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Y vemos, hermanos, el verso 2 dice, Juan 1:2, estaba en el principio con Dios. Pero note, vamos a ver qué es lo que hizo ese verbo encarnado. Vamos a ver qué hizo ese Dios maravilloso. Dice que todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuántas cosas? Todas. No dice unas cuantas. Dice todas las cosas por el Verbo, por Jesucristo, por ese Dios maravilloso. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y mire lo que dice ahí. Y sin Él, si no fuera por Él, nada de lo que ha sido hecho podría ser hecho. Amén. Ahora quiero que note ahora el verso 4. En ese verbo, en Jesucristo, en ese Dios maravilloso, dice que en Él, ¿qué estaba? La vida. Y la vida, ¿qué era? Era la vida, era la luz de los hombres. ¿Quién es nuestra luz? ¿Quién nos dio de su luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y todo aquel que está en mí, que yo soy la luz, por lo tanto se convierte también en una luz. Por eso dice la Escritura, ustedes sois la luz del mundo. Gloria a Dios. Ustedes sois la luz del mundo. Esto vemos, hermanos, muy importante. Esto es muy importante analizarlo y saberlo, porque son estudios, hermanos, muy profundos, que si no los analizamos y los metemos, hermanos, en el laboratorio de lo que es la palabra de Dios, entonces muchos han torcido, hermanos, esta escritura, como lo que es Sabelio, como lo que es, hermanos, otros personajes antiguos que cometieron el error de decir que Jesucristo es Jehová, y cometieron el error de decir que Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero imagínense, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo y Jehová platican y hablan. Si fueran la misma persona, oiga, esto sería una ridiculez. Esto no es, hermanos, así nomás. La Biblia nos habla que aquí, hermanos, está Jesucristo y allá está el Padre. Ahora,
No es así, hermanos, como lo enseña el unitarismo. El unitarismo dice que el que está sentado en el trono se llama Jesús. Pero dice la palabra de Dios que el que está sentado, hermanos, el que está sentado a la diestra del Padre es Jesús. ¿Cuántas personas están sentadas? Y no hay dos tronos, hay muchos tronos, hermanos. No es nada más un trono. Pues a ver, ¿cuántas sillas hay? Lo que es, hermanos, el trono de Dios. ¿Sabe qué es el trono de Dios? El rey y la reina, ¿dónde se sientan? En un trono, no en una silla, sino en cuántas que hay. ¿En cuántas sillas se sientan? Ahí están los dos apretados. Se sientan en una cada uno. Y enseguida están los hijos, ¿no? Los príncipes. Y luego las princesas. Y luego en las cortes. ¿Cuántos tronos hay? No más uno. Pero sillones, ¿cuántos? ¿Cómo va a estar, hermanos? Que nos dice la Escritura: siéntate, le dice Jehová a Jesucristo, siéntate a mi diestra. ¿Verdad que sí? Siéntate a mi diestra. Ahora, todos están amontonados allí, hermanos, en una sola silla. Todos están. Ese es el problema, que el unitarismo cree que nomás hay, hermanos, un sillón. Dice la Escritura que delante, hermanos, del trono de Dios hay 24 tronos más. ¿Y quiénes están sentados? ¿Quiénes? 24 ancianos. Un trono, hermanos, es, hermanos, una plataforma grande donde está el rey, donde está la princesa, donde está, hermanos, su corte, donde hay, hermanos, el jefe del ejército, el jefe de la guardia, el jefe de esto y todo. Allí están en un trono. Pero, hermanos, allí hay uno fuerte, hermanos, uno grande, donde se sienta una persona. Y dice, hermanos, en la Escritura que Jesucristo está, hermanos, a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Y, hermanos, el unitarismo, que está más cerrado, hermanos, que una chiva, el unitarismo enseña que Jesucristo es el Padre. El unitarismo enseña, hermanos, que Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero como si fuera el Espíritu Santo. ¿A quién vio Jesucristo cuando Jesucristo se estaba bautizando? ¿A quién vio? Cuando se abrieron, hermanos, los cielos. ¿Y quién estaba bajando en forma corporal? Entonces, ¿cómo va a ser Jesucristo el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser? ¿O cómo Jesucristo va a ser el Padre? ¿De qué forma Jesucristo va a ser el Padre? Si el mismo Jesucristo le ora al Padre, ¿se ora a sí mismo? Y cuando Jesucristo se estaba bautizando, ¿quién estaba hablando ahí arriba? Era Jesús. Era el Padre, y dijo: este es mi Hijo amado. Este que se está bautizando es mi Hijo amado. ¿Y quién estaba bajando en forma de paloma? ¿Era Jesucristo? ¿Y quién estaba, hermanos, hablando allá, hermanos, arriba en el cielo? ¿Era Jesucristo? Ahora, para otra prueba, hermanos. Escúchenme muy bien. ¿Quién estaba sentado? Estaba sentado Jehová de los ejércitos. Y tenía un libro sellado. Tenía un libro sellado por dentro y por fuera. Nadie podía abrirlo. Y estaba Juan muy triste. Juan el Señor no, Juan el teólogo. Juan el teólogo estaba muy triste porque no había ni en el cielo ni en la tierra quien pudiera abrir ese libro sellado. Nadie había. No existía nadie. Cuando de repente Juan el teólogo ve, hermanos, caminar un cordero inmolado.
Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se acerca el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jehová. ¿Quién es el Cordero? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y va caminando. ¿Hacia quién va caminando? Hacia quien estaba sentado allí. ¿Y qué agarró el Cordero, que es Jesucristo? ¿Qué fue lo que agarró del que estaba sentado en el trono de Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial? ¿Qué fue lo que agarró? ¿Cómo me explica todo eso? ¿De qué forma van a explicar estos burros calabazones, hermanos, su doctrina? ¿De qué forma? Ahora, hermanos, cuando Esteban, hermanos, estaba siendo apedrado, lo estaban apedreando, ¿sí o no? ¿Sabe por qué lo agarraron a pedradas? Porque estaba hablando acerca, hermanos, de la divinidad de Cristo Jesús. Estaba hablando, hermanos, acerca de la pluralidad, hermanos, de la divinidad de Dios. Y de repente, hermanos, agarran, miren, piedras y empiezan a tirarle. ¡Pum, pum, pum! Y él dijo: Padre, Padre. O dijo Jesús, dijo Padre, o dijo Espíritu Santo, dijo: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados, no les tomes en cuenta sus pecados. No les tomes en cuenta sus pecados. Y cuando él estaba, hermanos, ya al borde de la muerte, se abrió los sellos, se abrieron los cielos. ¿Y a quién vio? ¿A quién miró? ¿A quién miró? A lo mejor de tanta pedrada ya estaba loco el pobre Esteban. Estaba viendo dos personas. A lo mejor ya los chipotones que tenía, hermano, ya lo estaban haciendo que viera, hermanos, que viera visiones. Estaba abriéndose los sellos y dice Esteban que vio, hermanos, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Hebreo nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Juan nos dice, hermanos, que Jesucristo ha estado sentado a la diestra del Padre. Efesios nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Salmo 100, verso 110 nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? Ustedes están mal. Ustedes creen en tres dioses. A ver, voy a preguntarles: ¿ustedes creen en tres dioses? El creer en tres dioses se llama, hermanos, triteísmo. El creer en tres dioses quiere decir que si nosotros creemos en tres dioses, somos idólatras. No somos mormones. Los mormones creen, hermanos, en muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, hermanos. En un solo Dios. Y la Biblia, hermanos, nos dice claramente que ese Dios maravilloso mandó a su Hijo. No dice que se mandó él solo. ¿O sí? Dice que mandó a su Hijo. ¿Y cómo se llama su Hijo? Jesús de Nazaret. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Pertenece, hermanos, a la divinidad. Él es parte, hermanos, del Dios Altísimo. Toda la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios.
Toda la Biblia, hermanos, nos dice que Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Pero allá en Apocalipsis, capítulo 4, hermanos, nos dice que el que debe de recibir toda la gloria debe de ser el Padre y el Hijo. ¿Por qué no se decide por uno solo? Porque los dos, el Padre y el Hijo, son dignos de suprema alabanza. Por eso, hermanos, el Padre dijo, hagamos. ¿Por qué no dijo haré? Dice, hagamos. Hagamos. Ahora, a ver, ustedes creen en 3 dioses. Ya les dijimos que no creemos en 3 dioses, sino en un solo Dios. Pero a ver, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Dónde está la palabra Trinidad? Primero de Juan 5:7. Gloria a Dios. Vamos a ver si está o no está la palabra Trinidad. Primero de Juan 5:7. Porque a lo mejor, hermanos, estoy ciego. A lo mejor, hermanos, a alguien se le ocurrió inventarse este texto, como muchos dicen. Dice primero de Juan 5:7, porque 3. Ahí dice uno. Porque ¿cuántos? Porque 2. Dice 2 ahí. Porque 3. ¿Qué pasó con ese texto? ¿A quién le creemos? Porque 3. Y luego vean lo que dice en la siguiente palabra, son. ¿Por qué no dice porque uno es? Dice la Escritura, porque 3 son. Y miren la otra palabra que dice, los. No dice uno, sino dicen los, porque 3 son, no dice él, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? El Padre. ¿Quién más? ¿Y de quién estamos estudiando? ¿Quién es el Verbo? ¿A poco el Verbo es Jehová de los ejércitos? ¿A poco el Verbo, hermanos, es el Espíritu Santo? Dice aquí, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, ¿y qué más? Y el Espíritu Santo. Y estos 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. ¿Está la Trinidad ahí o no? Entonces, ¿por qué dicen que creemos, hermanos, en lo que es una Trinidad errónea? No, es que ese texto no está en los originales. Bueno, ¿y por qué no lo han borrado? ¿Por qué no lo han quitado, mis hijitos unitaristas? ¿Por qué no lo han quitado de ahí? Porque miren, porque cualquiera que le quite algo a la palabra de Dios, Dios que le quitará su nombre. Pero cualquiera que le agregue, ¿qué? También Dios le va a agregar las plagas. Viene maldición. Ahora, supongamos que no esté. Bueno, vamos a quitarla. Vamos a hacerle caso a estos niños espirituales. ¿Qué podemos decir de Mateo 3:16? Ahora vamos a ver qué podemos hacer allí. Si la Escritura, hermano, nos habla, gloria a Dios,
de 3 personas, ¿cómo, hermanos, podemos lograr hacer matemáticas en esa forma? Mateo 3:13 dice la escritura, Mateo 3:13, entonces Jesús vino ¿de dónde? ¿A quién vino? ¿Para qué? Para ser bautizado por quién. Pero Juan se le oponía diciendo, no, yo no necesito ser bautizado por ti, al contrario, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le respondió, mira, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesucristo, después que fue bautizado, subió, ¿de dónde? Luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué vio Jesús? Al Espíritu de Dios miró, que descendía como paloma. ¿Y a dónde venía el Espíritu Santo que descendía como paloma? Venía sobre él. Y de repente hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas personas ve usted ahí? ¿Una? Son 3, hermanos. No podemos estar, hermanos, ciegos a lo que enseña la Escritura. Esto es lo que nos enseña la Escritura. No es que Jesucristo es el Padre, no es que Jesucristo es el Espíritu Santo. No, hermano, si usted dice que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es el Espíritu Santo, entonces yo le voy a preguntar, ¿quién engendró a Jesucristo en el vientre de María? ¿Quién lo hizo? Y lo que hay adentro de tu ser, del Espíritu Santo, es ¿quién lo engendró? El Espíritu Santo. Porque Dios, hermanos, el Padre, escogió a María para que allí naciera Jesús de Nazaret. Y vemos, hermanos, que esto es algo muy importante. Fue, hermanos, engendrado del Espíritu Santo. ¿Quién, hermano, lo engendró? El Padre Celestial. Yo te he engendrado hoy. ¿Y a quién utilizó el Padre? Al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, debemos de comprender y debemos de analizar bien las cosas. Gloria a Dios. Que, hermanos, aquí, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Aquí vemos, hermanos, la unión hipostática de Dios, del Señor Jesucristo. Ahora es llamado Hijo de Dios, pero sin perder su divinidad. El Espíritu Santo, hermanos, hoy es el que está trabajando aquí en la iglesia. El Padre es el que está sentado en el trono. Y enseguida, hermanos, a la diestra está el Hijo Jesús. Pero, amado hermano, nosotros podemos darle toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí vio, hermanos, en este bosquejo que usted tiene allí, gloria a Dios, algunas citas muy importantes. Y acuérdese, vea esta grabación y atrás, hermanos, le pone también, gloria a Dios, las citas que le di, para que usted fortalezca más este bosquejo, gloria a Dios, y usted pueda entender que Jesucristo nunca jamás tuvo principio y nunca jamás tendrá fin. Él es el mismo
de ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el Dios encarnado. Póngase en sus pies.